Dos. Ara sí que els niños van a passar a l'escola d'estiu, d'acord? Ara ja poden anar. Avui els hi tocarà amb la Carol Gálvez i la Míriam, que els estarà ajudant. D'acord? Llavors ja podeu baixar i ja tindreu el Ministeri de la Paraula. Carol, que vagi bé, ¿vale? A ver fuerte, Carol? Ahí, venga. Muy bien, pues antes de que Gabriel pase con la espada, Gabriel, y aquí, ¿vale? Antes de que vengas con la espada, sí que queremos de una manera muy especial recibir a dos familias. Una de ellas porque nos visita, pero la otra porque ha estado con nosotros unos cuantos años y se van hacia Holanda, se van hacia su casa. Entonces vamos a pedir primero que pase Jolinda y Aren aquí con nosotros, que vengan aquí los dos, y después también vamos a pedir que venga Pablo, Anaís, los chicos si han bajado con Mecal y si no, pues venís vosotros, ¿de acuerdo? Pues si podéis venir. Muy bien, Aren, Jolinda, aquí tenemos a Pablo. Habíamos pensado que sería bueno que, ya que Pablo está con nosotros y Anaís, pudiese explicarnos un poquito acerca de la obra en Águilas. Si queréis empezamos por esto, ¿de acuerdo, Josu? Sí, bueno, que sabéis que Pablo y Anaís están sirviendo al Señor desde ya varios años. ¿Cuántos son? 3 y medio. Pues 3 años y medio, allí en Águilas, en el calorcito de Murcia. Están sirviendo en una iglesia y están levantando la iglesia, y qué bueno que hoy puedan estar con nosotros. Estamos ayudándoles también, orando por ellos, y queríamos pues también un poco escuchar, ¿no? Que nos puedan explicar qué es lo que está pasando allí, qué es lo que se cuece, adversidades, pero también bendiciones, ¿no? Que el Señor va mostrando. Entonces, bueno, pues básicamente queremos también escuchar un poco de lo que está pasando allí, ¿no, Pablo? Gracias. Bueno, buenos días a todos, antes de nada, y daros las gracias de verdad por cada una de las oraciones que hacéis por nosotros, también el apoyo económico que nos dais, que nos sostiene. Como he dicho, llevamos 3 años y medio en Águilas, y las oportunidades son muchas de compartir el Evangelio en la calle, más que en Cataluña o en Vic, donde estuvimos viviendo los últimos años al menos. Hay barreras que no están simplemente porque hay un contexto más religioso, y eso nos permite, pues, no sé, orar con padres del colegio, repartir Biblias de forma muy natural. Entonces, en ese sentido, el compartir el Evangelio en la calle es algo mucho más natural de lo que ha ocurrido en nuestra experiencia aquí en Cataluña, ¿no? Entonces es una bendición. Cuando llegamos a la iglesia íbamos a hacer una obra de replantación de iglesia. La iglesia pues eran muy poquitos realmente. A día de hoy somos unos 50 personas, a veces más, 60, a veces menos, 40, depende del domingo, como sabéis. Pero la realidad es que, bueno, aunque han habido conversiones, recientemente tuvimos la conversión de una chica de unos 27 años que viene en el contexto de la santería, todo lo que tiene que ver con brujería, como ella la llama. Ella ha visto el poder de la oscuridad, de las tinieblas en su propia cara. Entonces, bueno, el Señor la ha rescatado de ahí, ¿no? Entonces tiene un testimonio muy fuerte. Pero la realidad es que tenemos muchos retos todavía por delante. Hay generaciones que no hemos alcanzado. Desde mi hija Joy, un poquito más, desde los 10 años hasta mi edad, hay un vacío ahí, que hay 3 personas a veces solamente, ¿no? Entonces son como 20 y pico años en los cuales no tenemos gente. Por otro lado, el local, aunque es de propiedad, pues está en un estado, estamos intentando renovarlo, pero hay lugares que están en un estado ruinoso, voy a decir, ¿vale? No solamente es que está mal pintado o que necesita renovación en algún sentido, sino es que está muy mal, ¿no? Entonces, estamos pidiendo sabiduría al Señor para saber qué hacer. Si debemos marcharnos, si debemos renovar, si estar ahí o no. No tenemos recursos. Entonces, la realidad es que durante estos 3 años el Señor recientemente me ha llevado a la convicción de que no basta con hacer predicaciones cristocéntricas, no basta con compartir el Evangelio o predicar el Evangelio, no basta con tener pasión por Jesús. Las lágrimas desde el púlpito son como gotas de agua contra rocas, corazones de roca, no pueden hacer nada. Entonces, la realidad es que necesitamos poder de lo alto. Y la realidad es que necesitamos una intervención del Espíritu de Dios en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, despertando a la iglesia y empoderándola. Necesitamos al Dios vivo actuando, y la realidad es que en la situación en la que está la iglesia es el lugar perfecto para que cuando Él intervenga
Él sea adorado, porque solo Él puede hacer un milagro. Entonces, estamos pues, los últimos meses dirigiéndonos o dirigiendo a la congregación a una vida de oración, dejando de lado todas esas oraciones aprendidas que sabemos de memoria y aprendiendo a orar en el Espíritu, como dice Pablo en Efesios o Judas, ¿no? Derramando corazones delante del Señor, orando, confiando en lo que pone en la Escritura y no en lo que ven nuestros ojos, porque esa es la verdad. Entonces estamos en ese proceso de aprender a vivir por fe, pidiendo un milagro al Señor, una intervención poderosa, sobrenatural y milagrosa. Así que me gustaría que nos acompañarais pues, en este reto de que Dios haga un milagro en ese lugar. Y de verdad, gracias por todo vuestro cariño, vuestro apoyo, vuestras oraciones, porque son nuestro sustento. Así que seguid orando por esta iglesia. Deseamos que solamente que Dios se haga visible, manifiesto, trayendo salvación, convicción de pecados, sobre todo, consuelo de verdad, restauración de matrimonios, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a todos por vuestro apoyo, como digo, vuestro cariño, vuestro amor. Es una alegría pues, siempre compartir con vosotros, pero bueno, os dejo esos retos también para que los asumáis como propios. Como decíamos al principio, pues somos un solo pueblo y deseamos que el reino de Dios se extienda y alcanzando a todas las generaciones. Gracias. Muy bien, pues creo que hay que orar, ¿no? Así que vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar por la Iglesia y no son nuestras fuerzas, sino que son las del Señor, ¿no? Así que, Señor, ahora desde la distancia también, pero en la cercanía del corazón, queremos seguir pidiéndote y clamándote, Señor, como estaba diciendo Pablo, Señor, porque a veces nos sentimos impotentes, Señor, y queremos arrodillarnos delante de ti y clamar por esta Iglesia en Águila, Señor, para que sigas reconstruyendo, no el local, sino las personas, Señor. No el local, sino el corazón, Señor, transformando corazones, Señor, reconstruyendo matrimonios, Señor, llevando personas de muerte a vida, Padre. Te pido, Señor, por Pablo y por Anaí, que sigas fortaleciéndoles, Padre. Te pido que les sigas ayudando en medio de las dificultades con el peso espiritual que tienen en la Iglesia, Padre, que les sigas ayudando, dándoles sabiduría y fuerzas, Padre. Te pido que estés con esa iglesia y que de alguna manera también podamos ser de bendición para ellos, Señor, que unamos también los lazos también de la iglesia aquí en Barcelona y en aquello que podamos, pues también seamos partícipes de ello, Señor. Queremos seguir orando y clamándote a ti, Padre. En tu nombre, amén. Muy bien, y ahora tenemos a Aren, Jolinda, a los dos aquí. El jueves ya tuvimos la ocasión de estar orando por ellos y que ellos nos expresaron aquellas inquietudes que tienen en el corazón, pero sabemos que tanto Aren como Jolinda pues se vuelven a Holanda, se vuelven para La Haya a estar allí y queremos transmitirle todo nuestro amor, queremos transmitirle porque han dejado huella, han estado tiempo aquí con nosotros, se han hecho de querer, les queremos y por lo tanto os queremos transmitir todo el amor de la Iglesia, los mejores deseos, las oraciones, para que el Señor os ayude en esta etapa que ahora iniciáis o reiniciáis, ¿no? Porque Aren me decía hace unos meses, decía, vamos a un país que no conocemos, que ha cambiado, ¿de acuerdo? Porque es verdad, salieron hace muchos años de Holanda y aunque vuelven de tanto en tanto, pues es verdad que a veces eso cuesta volver a cogerlo, ¿no? Pero os queremos transmitir eso, la confianza, el amor, sois hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, lo sabemos perfectamente y esperamos que el Señor os ayude mucho. Mira, dejándoos un texto para vosotros, y siempre me ha gustado mucho cómo acaba el libro de Hechos. Si os acordáis, el libro de Hechos parece como un libro de aventuras, de un montón de cosas que pasan, naufragios, persecución, la prisión. ¿Y cómo acaba? Diciendo que Pablo estuvo dos años enteros en Roma en una casa alquilada. Siempre me ha gustado eso de la casa alquilada porque es como transitoriedad, ¿no? O sea, estamos de tránsito. Habéis estado en Tailandia, habéis estado en España, habéis estado en muchos sitios, domináis 3 o 4 lenguas perfectamente que habláis. Y la verdad es que allí donde habéis estado, como dice el texto de Hechos, recibíais en vuestra casa o en el lugar donde el Señor os ha colocado para hablar del reino, para hablar de las palabras del Señor a las personas que lo necesitaban. Os queremos dar las gracias por tomar ese relevo, gracias y que el Señor os bendiga mucho. El otro día nos comentaban que una de sus inquietudes es dónde van a vivir en la Haya, allí,
y esperemos pues que podáis encontrar ese lugar, esto. Y también pues os dejo el micrófono por si queréis decir algo a la iglesia, ¿de acuerdo? Pero que el Señor os bendiga mucho, mucho y os dé de su bendición. Muchísimas gracias, Efraín. Muchísimas gracias a todos. Todavía tenemos esta inquietud de dónde vamos a vivir, pero hoy, por segunda vez en 2 semanas, hemos cantado esta canción que tú proveerás. Y se me ha quedado esta canción conmigo toda la semana y ahora la hemos cantado otra vez. Pues sí, me emociona. Sí, vinimos a España porque por la razón de movilizar iglesias para la misión de Dios, sobre todo para países en el lejano oriente, y esto lo queremos continuar haciendo, pero desde lejos, un poco más lejos, pero que también continuaré haciendo algunos viajes, espero, a Sudamérica, por todo el mundo hispanohablante. Esto es nuestra visión. Ha sido un tiempo muy acogedor para nosotros, muy animado. Gracias por darnos la oportunidad de aprender un idioma más. Muchas gracias per a tothom per aprendre una nueva lengua. No puedo hablar tanto, pero entiendo mucho mejor. Y nos ha encantado. Pues seguimos en comunión, aunque estaremos más lejos, y seguro que esperamos de volver de vez en cuando y visitarnos. Gracias. Pues queríamos dejaros con este texto que seguramente ya os han leído en más de una ocasión y que es un texto realmente bonito y precioso, pero que también es para vosotros en esta. El Señor os guarde y os bendiga. El Señor haga resplandecer su rostro sobre vosotros y extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia vosotros y os conceda paz. Oramos y les despediremos con un fuerte aplauso, ¿de acuerdo? Por el cariño que les mostramos. Primero les damos el aplauso y después oraremos por ellos. Y bueno, no, lo haremos al revés, porque será mejor y así vais tirando para allá, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a orar y Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por Yolinda, gracias por Aren, gracias por su familia, sus 3 hijos, Señor. Te pedimos que tú les bendigas, que tú sigas haciendo resplandecer tu rostro sobre sus vidas, Señor, que les des paz. Gracias por el ministerio, gracias por haberlo hecho con tanto cariño, tanta pasión, Señor. Ayúdales, provee de lo que necesiten allí en La Haya, Señor. Y gracias porque aquello que nos une es el conocerte y el estar presente en nuestras vidas, Señor, y haber muerto por nosotros en la cruz. Así pues, los ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, el aplauso para ellos. Este trimestre hemos estado viendo o hemos hecho una inmersión en las legiones romanas y hemos estado viendo qué era un soldado romano, cómo se vestía o cómo se viste, qué tenía, qué usaba, etc. Pero algunos han hecho una inmersión más profunda. Y quiero enseñaros una foto de algunos que realmente se han involucrado totalmente en esta nueva serie de la batalla espiritual. Tenéis ahí la foto, ¿no? Ahí lo tenéis. Algunos han aprovechado más estos estudios o estas predicaciones acerca de Efesios 6. Preguntadles a ellos, seguro que os van a dar detalles de cómo se viste un romano y otro. Hemos escuchado acerca del cinto de la verdad.
Hemos hablado acerca de la coraza de justicia, que es la rectitud, la santidad en nuestra vida, del calzado del Evangelio de la paz. Hemos hablado del escudo de la fe. Hemos escuchado acerca del casco de la salvación. Y ahora, o hoy, llegamos, aunque queda una más, llegamos a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. He titulado este mensaje, Usa el arma definitiva. Usa el arma definitiva. La espada, que era utilizada por los romanos, era conocida como un gladius. Y en sus manos, en las manos de un hombre hábil, era un arma temible. De hecho, llegó a conocerse como la espada que conquistó el mundo. Era afilada en ambos lados, por los que era un arma letal contra el enemigo. Contra alguien que iba sin armadura, la punta también afilada podía traspasar en muchas ocasiones y perforar esa armadura. Los soldados romanos no podían ser enviados a la batalla sin tener un amplio entrenamiento en el uso de esa espada. Primero ellos entrenaban usando escudos hechos de mimbre y espadas de madera. Seguramente en alguna película habéis visto cómo se entrenaban los soldados con estas espadas de madera. Primero ellos usaban estas espadas y estos escudos. Generalmente eran objetos que pesaban aproximadamente el doble de lo que pesaban las espadas y los escudos normales. La idea era que si el aprendiz podía usar hábilmente estos objetos más pesados, cuando tuviera que usar la espada real, las armas reales eran mucho más ligeras en comparación, las manipularan mejor, las usaran con más destreza. Nosotros también necesitamos entrenamiento en el uso de la palabra de Dios, porque la espada del Espíritu, nos dice este texto en Efesios 6, 17, la espada del Espíritu, nuestra espada, es la palabra de Dios. Y una espada no se guarda en la funda. Una espada no está guardada en esa funda, no pelea sola. La espada hay que empuñarla. Hay que tomarla con la mano con fuerza y usarla. La espada del Espíritu no es un amuleto. Es una verdad que debemos de conocer, creer y utilizar. Utilizar porque llega el momento de la lucha, llega el momento del combate. Así que no debemos de guardarla, tenerla guardadita en una funda, en la estantería en casa, en un cajoncito, sino que la espada, la palabra de Dios, debemos de tenerla presente en nuestras vidas. Voy a intentar explicaros por qué es necesario que tengamos la espada bien a punto. Primero, y en primer lugar, entendiendo realmente la espada del Espíritu. No sé si llegamos totalmente a entender la importancia de la palabra de Dios. Si alguien nos preguntara, pues por supuesto diríamos que es absolutamente importante para nuestra vida como cristianos, pero no estoy seguro si entendemos realmente lo imprescindible que es conocer y usar la palabra de Dios. Este libro increíble que es la palabra de Dios, incomparable, es el arma final, el arma definitiva contra nuestra batalla. También es verdad que a veces no somos conscientes que vivimos en una batalla ideológica, en una batalla espiritual, en la cual hay un enemigo muy grande, que es Satanás, y que procura hacernos temblar, procura hacernos dudar, procura hacernos caer también. Os voy a dar varios argumentos que nos dicen qué importante es la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante? En primer lugar, la Biblia es infalible. Significa que es segura, que es cierta, que es indudable, que es absolutamente fiable en todo su contenido. Dice el Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta en su totalidad. Ese arma que tienes en tus manos, que tienes en tu móvil, es un arma infalible. Es la palabra de Dios. Además es inerrante. No hay error en ella. Dice Proverbios 30, 5, 6. Toda palabra de Dios es limpia y pura.
En tercer lugar, es una palabra completa. La Biblia está completa. Leemos en Apocalipsis 22, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. No podemos añadir nada ni quitar nada de la palabra de Dios. Tenemos que predicarla, aprenderla, enseñarla de forma completa, porque la Biblia es una espada, es una herramienta totalmente completa y acabada. También tiene autoridad. Isaías 1:2 dice, oíd cielos, dad oído tierra, porque Jehová ha hablado. Y recordáis aquel texto en Mateo 24 que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Además es suficiente, la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Leemos en 2 de Timoteo 3:16 que es suficiente para hacerte sabio, en primer lugar, para salvación. Es suficiente para hacerte perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este libro puede llevarnos a la salvación y puede llevarnos a la perfección. No se necesita nada más. La Biblia es infalible en su totalidad, inerrante en sus partes, completa, tiene autoridad y es suficiente. Pero además es una herramienta, una espada eficaz. Cuando habla, las cosas ocurren. Cuando se pronuncia, las cosas suceden. La Biblia cambia las cosas. La palabra de Dios cambia las cosas. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino hará lo que yo quiero. Es eficaz. La razón por la que predicamos el Evangelio es porque creemos que Él va a salvar vidas, que Él va a restaurar personas, que Él va a sanar corazones destrozados, rotos, que Él nos va a edificar, que Él nos va a perdonar. Por último, es una palabra divina, porque la profecía dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Es el libro de Dios. No lo ha escrito un hombre, sino que su origen, su verdadero autor, ha sido Dios. ¿Qué es lo que la Biblia puede hacer por ti? Este libro tan infalible, inerrante, completo, con autoridad, este libro suficiente, esta palabra, ¿qué es lo que puede hacer por ti, por tu vida? ¿Qué es lo que va a hacer en ti? Dice Juan 17 que tu palabra es verdad. Es la verdad que acerca de la vida y de la muerte, del tiempo, de la eternidad. La verdad acerca del cielo y del infierno, la verdad acerca de lo que está bien y de lo que está mal. La verdad acerca de los hombres y las mujeres, de la gente mayor, de la gente joven. La verdad acerca de los hijos, la verdad acerca de la sociedad. Esta palabra es la palabra de verdad. Por eso necesitamos tanto conocerla, para poder usarla. En segundo lugar, la Biblia es una fuente de felicidad también. Vemos a un mundo que nos rodea, que busca en miles de lugares ser feliz y buscan miles de fórmulas para ser feliz, buscando la felicidad por todas partes, sin ver, sin aceptar la sencillez de la afirmación de Jesús en Lucas 11. Bienaventurados, felices, son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Eso es felicidad. La Biblia también es una fuente de poder. Hebreos 4:12, recordáis ese texto que habla de la espada también. Ciertamente la palabra es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa para transformar y cambiar nuestras vidas. La Biblia es una fuente de guía también, como nos dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz lumbrera en mi camino. Es fuente de consuelo. En Romanos 15:4 nos dice
porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Para acabar, porque podríamos seguir poniendo muchos más atributos y adjetivos a esta palabra. Es una palabra, es fuente de victoria sobre el enemigo. Y aquí llegamos a Efesios 6:17. Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, lo que nos da el arma contra nuestro enemigo. Y esta es la razón por la que predicamos, la razón por que la estudiamos. Esta es la razón por que la enseñamos y amamos la palabra de Dios, porque es nuestra espada, nuestra defensa contra el enemigo. Ahora, ¿cuál es la eficacia? ¿Es eficaz esta palabra, la palabra del Espíritu, la palabra de Dios? ¿Es eficaz? Podríamos a veces dudar, podríamos ponerlo entre interrogantes quizás, pero la misma Escritura nos muestra muchos ejemplos y he escogido algunos que nos muestran cuán eficaz es la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. La misma Escritura nos muestra los efectos de conocerla y obedecerla. Josías, en el segundo libro de Reyes, los versos capítulo 22 y versos 28, 11, 18, 19 y 23, el 2 y 3, los tenéis ahí escritos, nos muestran cómo la lectura de aquel libro perdido que el sacerdote Hilcías encontró y reveló, lo enseñó al rey. ¿Y qué ocurrió con el rey cuando escuchó estas palabras? Dice el texto que fue conmovido, rasgó sus vestidos y se humilló. Se estremeció dentro de él. Cambió su vida. Leyó la palabra en público, hizo reflexionar al pueblo acerca de ella y renovó un pacto, el pacto con Dios. La palabra de Dios no suena en vano. La palabra de Dios se lee, cuando se lee con el corazón, produce cambios en nuestra vida. Esto es lo que ocurrió allí en Israel, en el libro segundo de Reyes. Al leer este texto me pensaba, ¿cuándo fue la última vez que me he conmovido leyendo la palabra de Dios? Y os lanzo esta pregunta que me hice a mí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que leer la palabra de Dios me conmovió, me cambió, me estremeció por dentro? ¿Cuándo fue la última vez que ha mostrado un pecado en mi vida y me he sentido humillado? ¿Hace mucho tiempo? Quizás hace pocas semanas, días, que el Señor ha tocado tu corazón en la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuándo me ha hecho sentir que mi actitud frente a alguna decisión o alguna acción o actividad en mi vida es totalmente incorrecta a la luz de la palabra? Josías estuvo durante mucho tiempo y el pueblo estuvieron ajenos a la palabra de Dios. Seguían con sus tradiciones, seguían con aquello que habían aprendido a hacer. Incluso ministraban en el tabernáculo y en el templo. Pero al descubrir la palabra de Dios, eso cambió sus vidas. Y la actitud de Josías, de conmoverse, de estremecerse, de humillarse y de cambiar su actitud y cambiar las cosas, fue el producto natural de encontrarse con la Escritura. Si buscamos en el Nuevo Testamento, en otros textos de la Biblia, vemos a María. Al recibir el mensaje del ángel sobre el nacimiento de Jesús, fue una actitud de sumisión y de fe. Dijo estas palabras en Lucas 1: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 5:8 nos dice que cuando el apóstol Pedro oyó las palabras después de aquella pesca milagrosa, de aquel milagro que el Señor realizó, cayó de rodillas, dice Lucas 5:8, ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Ver y escuchar a Jesús hizo cambiar su vida, hizo sentirse pecador, le puso en su lugar, se dio cuenta de lo que era y de lo grande que era aquel Jesús, el Hijo de Dios,
que estaba con ellos. También recordaréis las palabras de Natán al rey David, que se había aprovechado de su lugar como rey y había tomado la mujer de su jefe o uno de los jefes de su ejército. Y le cuenta toda una historia, ¿verdad? Había dos hombres en una ciudad, uno rico, otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía un solo cordero que había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la había tenido como una hija, como un hijo. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la preparó para aquel que había venido. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar aquel cordero por 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Natán tuvo que decirle: ese hombre eres tú, ese hombre eres tú, tú eres aquel hombre. Y le recuerda que Dios lo ungió como rey, lo salvó de Saúl y le dijo: porque pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero cuando escuchó esta palabra, la palabra de Dios, David dice que reconoció: pequé contra el Señor, se dio cuenta de su pecado y reaccionó inmediatamente. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios transforma nuestras vidas si la leemos, si la estudiamos. Escuchaba una frase de Samuel Pérez Millos hace poco que decía: la Biblia es la única herramienta que el Espíritu Santo usa para producir crecimiento y madurez en mi vida cristiana. La leo de nuevo porque es necesario entenderla bien. La Biblia es la única herramienta que el Espíritu Santo usa para producir crecimiento y madurez en mi vida cristiana. Dice Juan 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. La única herramienta que usa el Espíritu Santo para edificarnos, para madurarnos, para crecer. No funciona la espada simplemente por tener una Biblia sobre la mesita de noche. Funciona porque la llevamos en el corazón, porque decidimos usarla cada día. En los momentos más difíciles, sea de lucha, quizás de una prueba, de vergüenza, en momentos de dificultad, debemos usar esa espada que el Señor nos ha dado. Aunque hemos hablado de muchas cosas del vestuario de los romanos, no podemos atacar, no podemos dañar a los demás o a nuestro enemigo con el escudo, con el calzado, ni siquiera con el yelmo, con el casco, sino con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios, que necesitamos, vuelvo a repetir, conocerla, recordarla y usarla. Ahora, ¿cómo podemos usar la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a usarla? ¿Cómo la puedo usar en mi día a día, en mi lucha cotidiana, en mi guerra? ¿Cómo voy a usar la palabra de Dios? Y el mejor ejemplo que podemos encontrar es el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús usando como una herramienta de defensa y de lucha, de ataque, cuando Satanás quiere tentarle. Mateo 4:11 nos dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo tentara, le sometiera a una tentación, y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lógico. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un texto que encontramos en Deuteronomio 8:3.
Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa, e hizo que se pusiera al pie y sobre la parte más alta del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará a sus ángeles que te sostengan con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, le contestó el Señor Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le contestó con un texto que también encontramos en Deuteronomio 6:16. Por último, de nuevo, lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. A lo que el Señor Jesús respondió: vete, Satanás, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Deuteronomio 6:13. Entonces el diablo lo dejó y sus ángeles acudieron a servirle. Satanás quiso facilitarle el camino para conseguir la admiración del pueblo. Le ofreció un camino recto o más rápido para alcanzar su reconocimiento como Mesías. Pero Jesús sabía que no había alternativa para su misión: morir en la cruz, pagar el precio y llevar sobre sí el juicio de nuestros pecados. Y lo recorrió hasta el fin. Dice el texto en Juan 6, versos 39 y 40. Y esta es la voluntad de Dios, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el tercer día. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús no quiso usar aquellos caminos rápidos que Satanás le proponía. Él venía a cumplir una misión. Y usó la misma palabra de Dios para dar respuesta a Satanás, para luchar, para vencer a Satanás frente a aquellas tentaciones. Le ofreció calmar su hambre tras 40 días de ayuno, alcanzar la fama de todos los judíos con un gran milagro que convencería a gobernantes, a religiosos, a todo el pueblo, y finalmente le ofreció la autoridad y el reconocimiento sobre todos los reinos de este mundo. Pero el Señor usó el arma definitiva, la palabra de Dios. Cuando estaba meditando en esto, recordé por un momento algo que ocurrió en nuestro noviazgo con Elizabeth, cuando éramos jóvenes, como muchos de los que estáis aquí. Esto quizás ya no se lleva o lo llevamos en el móvil, ¿no? Pero nos hicimos una pequeña funda de piel. Bueno, no debe ser la piel muy buena porque ya está bastante gastada, como veis ahí, ¿no? Donde había 22 textos bíblicos cortitos para memorizar, y lo llevábamos encima. Íbamos en el metro o en el autobús y repasábamos esos textos para memorizarlos, para tenerlos presentes en los momentos en los que era necesario la ayuda del Señor. Hoy tenemos mucho acceso, toda la Biblia la tenemos ahí en nuestro móvil, en nuestros dispositivos, ¿verdad? Pero muchas veces nos olvidamos de recordarlas, de memorizar la palabra de Dios. Quisiera sacar algunas lecciones, algunas aplicaciones de todo lo que hemos estado considerando esta mañana. Estudiar la Biblia es solo para pastores o para los que predican. Es solo para los que enseñan la palabra de Dios, para los que enseñan a los niños. Para estudiar la Biblia necesito ir a un seminario o una escuela bíblica. Rotundamente no. No es para los que predican, no es para los pastores solamente, no es para los que enseñan en la escuela dominical, no es para los maestros, es para ti. Estudiar la Biblia es tu responsabilidad y mi responsabilidad como personas que tenemos que defendernos delante de los ataques del diablo. Escuchamos cada día muchos mensajes, predicaciones y estudios en las redes sociales, ¿verdad? Yo creo que la mayoría lo hacemos. A menudo decenas de mensajes. Seguimos a predicadores famosos que nos ayudan, que son buenos.
pero a veces somos incapaces de estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Nos es muy fácil poner un clic y escuchar 1, 2, 3 mensajes, pero nos resulta muy difícil coger la Biblia, abrirla, leerla y estudiarla. Podemos estar varias horas en Facebook, en Instagram, en TikTok, pero somos incapaces de concentrarnos durante solo media hora en el texto y descubrir qué te dice Dios a ti. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué está diciendo acerca de tu vida? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué actitud quiere que tengamos? ¿O qué actitud quiere que abandone de mi vida? ¿Por qué me pide obedecerle? Y leía estas palabras que me abrieron un poco la mente para saber lo importante que es conocer la Escritura para poder usarla en los momentos difíciles de nuestra vida. Cada vez que llevas el Evangelio a un alma que no es salva, estás entrando con la espada en el dominio de Satanás. Cada vez que llevas el Evangelio a un alma que no es salva, estás entrando en un dominio peligroso, en el dominio de Satanás. Cada vez que alguien es redimido, hay una victoria sobre el reino de las tinieblas. Cuando te pones en pie y proclamas la palabra de Dios, cuando la enseñas a tus propios hijos, cuando hablas de ella en el trabajo, cuando hablas con tus amigos, en el instituto o en la universidad, o te pones en pie en un púlpito y predicas, tienes en tu mano la palabra de Dios como un arma ofensiva y estás penetrando y dañando en el reino de Satanás. Imaginaos qué importante es tener ese arma bien cerca de nuestra mano, empuñarla para usarla para su gloria. Como cristianos también debemos de practicar y entrenar, ser hábiles en el uso de la espada. El autor de Hebreos nos dice que con el pasar del tiempo deberíamos ser ya competentes, aumentar nuestro conocimiento de Dios, nuestro conocimiento de la palabra, para que seamos capaces de usarla, para discernir entre el bien y el mal. Nos dice Hebreos 5, versos 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros después de varios años, pocos años, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que necesitáis de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es un llamado a conocer, recordar y usar la Escritura en cada momento de nuestra vida, en nuestras relaciones con cada persona, frente a situaciones de dolor, de prueba, de tentación, frente al temor, a la duda o frente a la inseguridad. El cine y la literatura nos ha mostrado que en toda guerra, en toda batalla hay especialistas, ¿verdad? El especialista en explosivos, el especialista en comunicaciones, el francotirador, el explorador, el especialista en lucha personal. Cualquier batalla hay especialistas en todo. Pero para la batalla para la que Dios nos quiere adiestrarnos, no exige que seamos especialistas en alguna de estas herramientas o partes de nuestra armadura que hemos estado viendo. Él quiere que dominemos todas y cada una de ellas. La verdad, la justicia, el Evangelio de la paz, la fe, la salvación, la espada del Espíritu. Nos ocurre como con el fruto del Espíritu. Es un mismo fruto que tiene diversos materiales, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. El Señor quiere que usemos toda nuestra armadura para su gloria. Pero solo lo podemos conseguir, solo lo vamos a vivir, lo vamos a usar si realmente tomamos como individuos creyentes la decisión de abrir la palabra, escuchar a Dios y permitir que ella transforme nuestras vidas. Jesús quiere hacerlo, Jesús lo va a hacer
Él nos lo promete. Dice que el Espíritu Santo va a tomar de lo que Él dijo y nos lo va a recordar y nos va a enseñar para que cambiemos y transformemos nuestra vida a la imagen de aquel que nos ha salvado. Que el Señor nos bendiga, que uséis bien la espada del Espíritu, que tenemos muchas oportunidades, tenemos seminarios como IPS, tenemos escuelas bíblicas como el CEP o EVE, escrituras. Hay infinidad de ocasiones para prepararnos, para entrenarnos. Tenemos los grupos de hogar para poder estudiar juntos la palabra de Dios. Pero lo más importante es que cada uno de forma individual aprendamos la palabra. Busquemos qué te dice el Señor a ti, qué te enseña. Quizás al principio cueste mucho. Leo pero no entiendo. Apóyate en otros. Lee algún libro que te ayude, una guía. Pero la importancia es que tú y yo descubramos directamente de parte de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo lo que Él quiere decirte, lo que Él quiere para tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias porque no nos has dejado solos delante de este reto, de esta batalla contra las tinieblas, de esta lucha espiritual, sino que nos has dado herramientas, nos has dado una armadura para luchar contra todo ello. Y nos has dado sobre todo esta palabra, la palabra de Dios, tu misma palabra, que nos revela a Jesús, que nos muestra quién era Jesús y qué es lo que Él ha hecho. Gracias porque en Cristo tenemos la salvación, pero queremos avanzar en ello para darte la gloria a ti. Queremos honrarte a través de nuestra obediencia. Por eso te pedimos que nos ayudes a meditar tu palabra, que nos ayudes a descubrirte a través de ella, a ver tu carácter, a ver tus promesas, a ver tus enseñanzas para poder cambiar y obedecerte, Padre. Enséñanos a apoyarnos en ella. Enséñanos a abrir nuestro corazón y dejar que ella transforme nuestra vida, nos ayude a darnos cuenta de nuestro pecado, de nuestros errores y que seamos capaces de pedirte perdón también. Como hizo Josías, que tu palabra nos conmueva, nos estremezca, nos humille si hace falta para acercarnos a ti. Te lo pedimos como hijos, como familia y como iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.